¡Ladrón! ¡Estás despedido!, gritó el gerente, humillando al pobre mecánico frente a todos, hasta que el mecánico desempleado arregló un Mercedes y volvió como. La voz de Rodrigo Navarro, el nuevo dueño del taller Mecánica Veloz, resonó como un latigazo en el aire cargado de olor a aceite quemado y metal. El eco del insulto quedó suspendido entre las herramientas colgadas y los motores a medio arreglar, mientras los demás mecánicos bajaban la mirada, fingiendo una concentración repentina en sus tareas. Miguel Ángel Herrera sintió cómo la sangre le subía al rostro, un calor de vergüenza e injusticia que le quemaba las orejas. Frente a él, Rodrigo, un hombre de Polanco con zapatos demasiado caros para pisar un suelo manchado de grasa, sostenía un puñado de refacciones como si fueran la prueba irrefutable de un crimen. Eran las mismas piezas que Miguel había visto al propio Rodrigo esconder en su auto la noche anterior. Pero en ese instante, su palabra no valía nada. 12 años de lealtad, de llegar antes que nadie y de irse cuando el último tornillo estaba en su lugar, se deshacían en un instante por la acusación de un hombre que no sabía distinguir un carburador de una batería. Empujado hacia su casillero, Miguel tuvo que recoger sus cosas bajo la mirada humillante del patrón y el silencio cómplice de sus compañeros. Sus manos, expertas en desarmar y volver a armar la maquinaria más compleja, temblaban ligeramente al meter en una caja de cartón sus overoles gastados y la foto de su esposa Clara y su pequeño Mateo. Al fondo de la caja, sus dedos rozaron el frío metal de la vieja navaja multiusos que le había regalado su abuelo, un hombre que siempre le dijo que las únicas herramientas que un hombre honesto necesita son sus manos y su palabra. La apretó con fuerza en el puño, sintiendo el peso de ese legado justo en el momento en que su palabra era pisoteada. Rodrigo le lanzó una última mirada de desprecio. «Y no vuelvas a poner un pie aquí, inútil. No sirves ni para barrer el suelo». Miguel no respondió. Cargó su caja, el peso de la injusticia mucho más grande que el de sus pocas pertenencias, y caminó hacia la salida sin mirar atrás. El portón metálico se cerró a sus espaldas con un estruendo que pareció sellar su destino. Al llegar a su modesta casa en la colonia Doctores, el olor a sopa de fideo que venía de la cocina lo recibió como un abrazo. Clara lo vio entrar, empapado por una llovizna fría que había comenzado a caer, y supo todo sin que él dijera una palabra. Vio la caja en sus manos, la palidez de su rostro y la derrota en sus hombros. Ella se acercó, le quitó la caja de las manos y la dejó en el suelo con cuidado, como si contuviera algo sagrado y frágil. Luego, tomó su rostro entre sus manos cálidas y lo miró a los ojos. «La verdad siempre encuentra su camino, mi amor, siempre», susurró ella, con una calma que a Miguel se le antojó milagrosa. Pero mientras su esposa lo abrazaba, una pregunta fría se instalaba en el fondo de su estómago, una pregunta que ahogaba cualquier esperanza. Y mientras la verdad aparecía, ¿cómo iban a sobrevivir? Tenían la renta atrasada. El pequeño Mateo necesitaba zapatos nuevos y en la despensa apenas quedaba lo justo para un par de días. Afuera, la lluvia arreciaba, y Miguel sintió que la verdadera tormenta apenas estaba por comenzar. Historias como la de Miguel Ángel nos recuerdan que la dignidad no se pierde con un empleo, sino que se demuestra en las peores tempestades. Nosotros estamos apenas comenzando este viaje, buscando relatos que nos devuelvan la fe en la gente buena. Pero no podemos hacerlo solos. Cada persona que se une a nuestra comunidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Si esta historia ya empezó a tocarte el corazón, te pido con toda humildad que te suscribas al canal. Tu apoyo es la única herramienta que tenemos para asegurarnos de que la voz de los justos, como Miguel, nunca se apague y llegue a todos los rincones del mundo. Gracias por escuchar.
Los meses que siguieron a su despido se convirtieron en una lenta y silenciosa tortura, un desierto de asfalto que Miguel Ángel recorría a pie cada mañana. La zona industrial de Iztapalapa, con su olor a metal caliente y grasa rancia, se había transformado en un laberinto de puertas cerradas y miradas de desconfianza. En cada taller, la respuesta era la misma cantaleta, que no había trabajo, que la cosa estaba difícil, que ya le llamarían. Pero el teléfono nunca sonaba. Los dueños de los talleres lo miraban de arriba a abajo. Veían sus manos callosas, su ropa gastada y la desesperación apenas disimulada en sus ojos, y sentían más recelo que compasión. La sombra de la acusación de Rodrigo Navarro, como un veneno, parecía haber contaminado su reputación en un mundo donde la confianza lo era todo. Volvía a casa cada tarde con el sol cayendo a sus espaldas, el sabor del polvo en la boca y el alma más pesada que el día anterior. Clara lo recibía siempre con un abrazo que olía a antiséptico y a cansancio, un refugio tibio en medio del naufragio. Ella había empezado a doblar turnos en el hospital público, llegando a casa cuando la luna ya estaba alta, con los pies hinchados, y una palidez que a Miguel le partía el corazón. Comían en silencio, estirando los frijoles y las tortillas, mientras Mateo, con la sabiduría inocente de sus 7 años, entendía que algo andaba mal. El niño ya no pedía juguetes ni dulces. A veces, simplemente se sentaba junto a su padre, le pasaba un brazo por el hombro y se quedaba ahí, callado, ofreciendo la única compañía que sabía dar. Miguel sentía que cada bocado que él comía era un bocado que le robaba a su hijo, y la vergüenza era un nudo constante en su garganta, más doloroso que el hambre misma. El poco dinero que tenían ahorrado se esfumó como agua entre los dedos. Primero se fue el viejo televisor, luego la radio que don Raúl le había regalado. Una tarde, con el corazón hecho pedazos, Miguel abrió su caja de herramientas, aquella que había sido su orgullo y su sustento durante más de 20 años. La olió por última vez, sintiendo el aroma familiar del aceite y el metal, y la llevó a una casa de empeño. Cada llave, cada desarmador, cada matraca que entregaba se sentía como una amputación, como si estuviera vendiendo pedazos de sí mismo. Con el dinero obtenido pagó una parte del alquiler, pero sabía que solo estaba comprando tiempo, un tiempo que se agotaba a una velocidad aterradora. Clara lo encontró esa noche sentado en la oscuridad de la sala, con las manos vacías sobre las rodillas, llorando en silencio para no despertar a Mateo. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado y tomó su mano, anclándolo a la realidad. El golpe más duro llegó una tarde de martes, cuando Mateo volvió de la escuela con un papelito arrugado en la mano y los ojos brillantes de ilusión. Era la autorización para una excursión escolar al zoológico de Chapultepec, un viaje que costaba 350 pesos. El niño se lo entregó a su padre, con la voz llena de una esperanza que a Miguel le resultó insoportable. «Papá, ¿voy a poder ir? Todos mis amigos van a ir». Miguel miró el papel, y luego los ojos de su hijo, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No tenía ni un peso. Con la voz quebrada, le revolvió el cabello y le dijo la mentira más dolorosa de su vida. «Claro que sí, campeón. Tú no te preocupes. Para el viernes ya tendremos ese dinero». Esa noche, cuando Mateo ya dormía, Miguel se lo confesó a Clara, y ambos se quedaron mirando el techo, sintiendo el peso de un mundo que parecía decidido a aplastarlos. La realidad no tardó en imponer su crueldad. 2 meses de alquiler se acumularon sin remedio y una mañana doña Lupita, la dueña de la pequeña casa, tocó a su puerta. Era una mujer mayor, viuda y con sus propias dificultades, y aunque les tenía aprecio, su rostro mostraba una resolución inevitable. Con la voz apenada pero firme, les explicó que no podía esperar más, que ella también vivía de esa renta. «Lo siento mucho, Miguel. De verdad, pero si para este domingo no me pagan al menos los 2 meses,
Voy a tener que pedirles que desocupen la casa. No me dejen otra opción. La amenaza del desalojo se instaló en el aire de la casa como un gas tóxico, asfixiando las últimas briznas de esperanza. El domingo era el límite. Tenían menos de 4 días para conseguir 9,000 pesos o terminarían en la calle, con lo poco que les quedaba. Desesperado, Miguel decidió que no podía rendirse. El jueves por la mañana se puso la única camisa limpia que le quedaba, una que Clara había remendado con un cuidado infinito en el cuello. No tenía dinero ni para el pasaje del camión, así que se propuso caminar hasta Naucalpan, a varias horas de distancia, donde le habían dicho que un taller grande podría estar contratando. La mañana amaneció gris y fría, y a mitad de camino el cielo se rompió en un aguacero implacable. Miguel siguió caminando, empapado hasta los huesos, con el agua chorreando por su rostro y mezclándose con un sudor helado. El frío se le metía en el cuerpo, pero la vergüenza de volver a casa con las manos vacías ardía mucho más. Era un fantasma caminando bajo la lluvia, invisible para los coches que pasaban levantando olas de agua sucia a su paso. Llegó a la oficina de Naucalpan, hecho una sopa, tiritando y con los zapatos llenos de lodo. El encargado, un hombre de camisa impecable y gesto impaciente, lo miró con desdén desde detrás de su escritorio. Apenas le dejó explicar para qué estaba ahí. ¿Desempleado desde hace 4 meses? Preguntó el hombre, arqueando una ceja. Lo siento, amigo, pero aquí buscamos gente con experiencia reciente, no problemas. No tenemos tiempo para reentrenar a nadie. La palabra problemas resonó en los oídos de Miguel como un martillazo. Ni siquiera le pidió ver sus manos, no le preguntó por su experiencia. Simplemente lo descartó. Salió de allí sin decir palabra, con la humillación pegada a la piel como la ropa mojada. La caminata de regreso fue aún más desoladora. La lluvia no cesaba y cada paso era un esfuerzo monumental, no por el cansancio físico, sino por el peso de la derrota absoluta que sentía sobre sus hombros. Fue entonces, en medio de la avenida desierta y bajo la cortina de agua, que escuchó un sonido familiar y terrible, el tosido agónico de un motor que se ahogaba antes de morir por completo. Unos metros más adelante, un elegante Mercedes-Benz negro se había detenido en el carril de alta velocidad, con las luces intermitentes parpadeando inútilmente contra la penumbra del diluvio. Un hombre de traje, de unos 50 años, salió del coche hecho una furia, gritando a su teléfono mientras intentaba, sin éxito, volver a encender el vehículo. Miguel, por puro instinto, se acercó. Al asomarse por la ventanilla del copiloto, vio en el asiento trasero a una mujer anciana, pálida como la cera, que respiraba con una dificultad alarmante, llevándose una mano al pecho con cada jadeo. La urgencia en la escena era palpable, una burbuja de pánico en medio de la tormenta. El hombre del traje lo vio acercarse y, al principio, su rostro mostró desconfianza y fastidio. «¡Quítese de aquí! ¡No tengo dinero!», le gritó asumiendo que era un pedigüeño. Pero al ver la mirada serena de Miguel, su tono cambió a uno de pura desesperación. «Mi madre necesita llegar al hospital. Es una emergencia. Mire, le doy 3,000 pesos si consigue un taxi o lo que sea y la lleva ahora mismo». La oferta era un milagro, la solución a todos sus problemas inmediatos. 3,000 pesos eran 1/3 de la deuda. Podía tomar el dinero, desaparecer y resolver su crisis. Pero entonces miró a la anciana, vio el miedo en sus ojos vidriosos y supo lo que tenía que hacer. «No necesito su dinero para llevarla, señor», dijo Miguel, con una calma que sorprendió al otro hombre. «Soy mecánico. Denme 15 minutos y usted mismo la llevará en su propio coche. Lo haré gratis». El hombre lo miró con incredulidad, escaneando su ropa empapada y su aspecto miserable. «¿Usted? Un mecánico. ¿Y con qué herramientas piensa arreglar un Mercedes en medio de este diluvio?».
preguntó con sarcasmo. Miguel no se ofendió. Simplemente sacó de su bolsillo una vieja navaja multiusos, con el mango de madera gastado por los años, una herencia de su abuelo. «Con esto es suficiente», respondió, abriendo el capó sin esperar permiso. «Es la bomba de gasolina. La escuché fallar desde que pasé a su lado. Se arrodilló en el asfalto mojado, sin importarle el agua sucia que lo empapaba, y se metió debajo del coche. Con una habilidad que nacía de décadas de experiencia, sus dedos encontraron la pieza defectuosa. Hicieron un puente improvisado y ajustaron una conexión suelta usando solo la pequeña pinza de su navaja. Trabajaba con una concentración absoluta, ajeno a la lluvia y al frío, movido solo por el pulso de la vida que se debilitaba en el asiento trasero. Después de lo que parecieron 10 minutos eternos, salió de debajo del auto, cubierto de grasa y agua. «Inténtelo ahora», le dijo al hombre, cuya expresión había pasado de la desconfianza al asombro. El empresario se sentó al volante, giró la llave y el motor del Mercedes-Benz cobró vida al instante, con un rugido potente y estable que cortó el sonido de la lluvia. El hombre no dijo nada. Se bajó del coche, sacó de su cartera un billete de 500 pesos, arrugado y húmedo, y se lo arrojó a Miguel como si le diera una limosna a un perro callejero. «Tome, por las molestias», dijo secamente, antes de subir al coche y acelerar, desapareciendo en la cortina de agua sin siquiera darle las gracias. Miguel se quedó solo en medio de la avenida, con el billete empapado en la mano, mientras las lágrimas de alivio, frustración y una extraña paz se mezclaban con la lluvia helada que seguía cayendo sobre él. Había hecho lo correcto, pero se sentía más arruinado que nunca. El sábado por la mañana llegó con el mismo cielo gris y plomizo que se había instalado sobre sus vidas. El aire en la pequeña casa de la colonia Doctores era denso, pesado con palabras no dichas y miedos compartidos. Clara se movía por la cocina con la lentitud del agotamiento, sus hombros caídos bajo el peso de los turnos dobles y la desesperanza. Mateo, sentado en la mesa, dibujaba en un trozo de papel de estraza un sol tímido que luchaba por salir entre nubes oscuras, un reflejo inconsciente del alma de su familia. Miguel observaba la escena desde el umbral de la puerta, sintiendo como cada segundo que pasaba era un martillazo más en el ataúd de sus esperanzas. Mañana sería domingo, mañana vendría doña Lupita, y no habría súplica que pudiera detener lo inevitable. La calle, el frío, la vergüenza, el fracaso. De pronto, 3 golpes secos y firmes en la puerta de madera resonaron en el silencio, haciendo que los 3 se sobresaltaran. No era el toque vacilante de un vecino, ni el llamado apurado de un cobrador. Era un sonido con autoridad, un sonido que no pertenecía a su mundo de carencias. Miguel y Clara intercambiaron una mirada de pánico. Sería ya doña Lupita, un día antes, para recordarle su destino. Con el corazón en un puño, Miguel caminó hacia la puerta, preparándose para la humillación final. Abrió lentamente y el aire se le escapó de los pulmones. Afuera, bajo la llovizna persistente, no estaba la casera. Estaba el hombre del Mercedes-Benz negro, don Armando Reyes, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que 6 meses de su antiguo sueldo. A su lado, 2 hombres más jóvenes, con portafolios de cuero, lo flanqueaban como una guardia de honor. Don Armando lo miró fijamente, no con la prisa de aquel día bajo la tormenta, sino con una calma y una profundidad que lo desarmaron. No había desprecio en sus ojos, sino una especie de respeto solemne. «Miguel Ángel Herrera, ¿cierto?», preguntó el hombre. Su voz grave y clara. Miguel apenas pudo asentir, mudo por la sorpresa. «Mi nombre es Armando Reyes. Creo que nos debemos una conversación más adecuada. ¿Podemos pasar?», añadió, mientras sus ojos recorrían el interior humilde de la vivienda.
no con juicio, sino con una extraña comprensión. Clara se acercó a la puerta, secándose las manos en el delantal, su rostro una mezcla de miedo y curiosidad. Miguel se hizo a un lado, permitiendo que aquel mundo de opulencia y poder cruzara el umbral de su derrota. Una vez dentro, el contraste era casi violento. Los 3 hombres de traje ocupaban casi todo el espacio de la pequeña sala, sus zapatos italianos relucientes sobre el piso de cemento gastado. Don Armando se detuvo frente a Miguel, ignorando el modesto mobiliario. El otro día, usted no solo arregló mi coche, señor Herrera. Usted le salvó la vida a mi madre. Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su madre, y por un instante el empresario desapareció para dar paso a un hijo agradecido. Se llama Beatriz. Tenía un principio de infarto y cada minuto contaba. El mecánico de mi seguro tardó 40 minutos en llegar. Si hubiéramos esperado, ella no estaría hoy con nosotros. Lo que usted hizo en 15 minutos, bajo la lluvia y con solo una navaja, eso no es de un mecánico cualquiera. Eso es de un maestro. Miguel seguía sin poder hablar. Las palabras de don Armando eran un bálsamo sobre heridas que él creía incurables. Clara llevó una mano a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Después de dejar a mi madre estable en el hospital, no podía quitarme su rostro de la cabeza, su honestidad, su negativa a aceptar el dinero fácil, continuó don Armando, su mirada intensa. Así que le pedí a mi equipo que lo buscara. No fue difícil encontrarlo. Lo que sí fue difícil fue aceptar lo que descubrimos. Investigamos su historial en el taller Mecánica Veloz. Hablamos con antiguos compañeros suyos, con proveedores. Descubrimos la injusticia de su despido, las mentiras de Rodrigo Navarro y el sistema de robo de piezas que él mismo había montado. Usted fue el chivo expiatorio perfecto. El aire se volvió eléctrico. Cada palabra de don Armando era una pieza de un rompecabezas que Miguel había intentado armar en sus noches de insomnio. No estaba loco, no era un inútil, había sido víctima de una trampa cruel. Rodrigo Navarro no solo le robó su empleo, señor Herrera, le robó su dignidad, y eso es algo que no puedo tolerar. La voz de don Armando adquirió un filo de acero. Por eso estoy aquí. Soy el dueño de Reyes Automotriz, la red de talleres más grande de la región. Y necesito gente como usted. No solo lo necesito, lo quiero como parte fundamental de mi equipo. Quiero ofrecerle el puesto de supervisor general de mis 8 sucursales. Miguel sintió que las piernas le fallaban. Clara lo sostuvo, sus lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. El mundo parecía haberse detenido. ¿Supervisor general? 8 sucursales. Era un sueño del que temía despertar. Don Armando hizo una seña a uno de sus asesores, quien le entregó un sobre grueso. El puesto viene con un sueldo mensual de 25,000 pesos, seguro de gastos médicos mayores para usted y su familia, y todas las prestaciones de ley, dijo, extendiéndole el sobre a Miguel. Y esto es un adelanto de 50,000 pesos, para que pague sus deudas, para que compre comida, para que vuelva a ponerse de pie, para que su hijo no tenga que volver a mirar los panes de una vitrina con hambre en los ojos. La mención de su hijo fue lo que finalmente rompió a Miguel. Se desplomó en una de las sillas viejas, el rostro entre las manos, y sollozó. Lloró por los meses de humillación, por el hambre silenciosa, por la vergüenza de no poder darle a su familia lo más básico. Lloró por la injusticia del mundo, pero también por la inesperada aparición de la bondad. Clara se arrodilló a su lado, abrazándolo, llorando con él. Don Armando y sus hombres esperaron en un silencio respetuoso, permitiendo que la tormenta de emociones pasara. Después de unos minutos, Miguel levantó la vista, sus ojos rojos pero claros, una nueva luz brillando en ellos. No sé qué decir, don Armando. Yo no tengo cómo agradecerle. No me agradezca a mí,
Agradézcase a usted mismo por no haber perdido el rumbo, incluso cuando tenía todas las razones para hacerlo, respondió el empresario con una media sonrisa. Pero espere, que aún no he terminado. Hay algo más. Hizo una pausa, creando una tensión palpable en la habitación. Como parte de mi investigación, descubrí que el taller Mecánica Veloz estaba en venta de nuevo. Parece que sin un buen mecánico al frente, el negocio de Navarro se fue a pique. Así que lo compré esta mañana, y quiero que usted sea mi socio. Le ofrezco el 30% de las acciones y el puesto de director general. Ese taller volverá a ser un lugar de trabajo honesto, bajo su mando. Si la primera oferta había sido un salvavidas, esta segunda era un barco entero. Ser dueño, socio, volver al lugar de su humillación, pero no como un empleado derrotado, sino como el patrón. La ironía era tan profunda, tan poética, que a Miguel le costaba procesarla. En cuanto a Rodrigo Navarro, añadió don Armando, su tono volviéndose gélido, fue detenido esta mañana. La auditoría que ordené reveló un fraude masivo. Pasará una buena temporada explicando a un juez dónde están todas las piezas que robó. La justicia, señor Herrera, a veces tarda, pero cuando llega de la mano de la verdad, es implacable. Miguel, finalmente, se puso de pie. Estiró la mano, no con la vacilación de un hombre que pide, sino con la firmeza de un hombre que acepta un pacto. Acepto, don Armando. Acepto todo. Esa tarde, el sol finalmente se abrió paso entre las nubes. Lo primero que hizo Miguel fue caminar hasta la casa de doña Lupita. Le pagó los 2 meses de alquiler atrasado y uno por adelantado, no con arrogancia, sino con una sonrisa tranquila. La mujer lo miró, atónita, sin entender el cambio milagroso. Después fue al mercado con Clara y Mateo. Llenaron el carrito con todo lo que se les había antojado durante meses: carne, fruta, verduras y una caja de los panes dulces favoritos de su hijo. Por la noche, en lugar de cenar frijoles recalentados, fueron a un pequeño restaurante y pidieron lo que quisieron del menú. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giró en torno al dinero que no tenían, sino a los sueños que ahora podían empezar a construir. Esa noche, Miguel durmió profundamente, un sueño sin pesadillas, el sueño de un hombre justo que había encontrado su lugar en el mundo. El lunes, Miguel Ángel Herrera entró a las oficinas centrales de Reyes Automotriz. Ya no llevaba su única camisa decente, manchada por la lluvia y la desesperación, sino un traje nuevo que le quedaba perfecto. No caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta y la mirada al frente. Fue recibido con respeto, presentado al equipo directivo no como un exmecánico, sino como el nuevo supervisor general. Pasó los siguientes días aprendiendo, absorbiendo todo, demostrando con cada acción que la confianza de don Armando no había sido en vano. Su conocimiento práctico de los motores y su profundo sentido de la honestidad lo convirtieron en un líder natural, respetado por los gerentes y admirado por los mecánicos. Unas semanas más tarde, don Armando lo llamó a su oficina. «Hay un asunto pendiente que quiero que resuelvas tú», dijo con su habitual seriedad. Rodrigo Navarro salió bajo fianza. Todos sus activos están congelados y nadie quiere darle trabajo. Ayer vino a buscarme. Me suplicó por una oportunidad, cualquier cosa, para alimentar a su familia. Le dije que la decisión no era mía. Don Armando se inclinó sobre su escritorio, sus ojos fijos en Miguel. «¿Qué hacemos con él, Miguel? La decisión es tuya. Tú eres ahora el director del taller Mecánica Veloz. Tú decides quién trabaja ahí». Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Las imágenes de la humillación volvieron a su mente como un relámpago: la acusación a gritos, las risas de sus compañeros, la mochila vaciada en el suelo sucio, la palabra ladrón resonando en sus oídos. Sintió una oleada de ira, el deseo de devolverle a Rodrigo una cucharada de su propio veneno.
de verlo humillado como él lo había estado. Pero entonces pensó en el rostro de su propio hijo mirando los panes en la vitrina. Pensó en la desesperación que te lleva a hacer cualquier cosa por tu familia. Miró sus manos, ya no manchadas de grasa y fracaso, sino las manos de un director, de un socio, y entendió que el verdadero poder no residía en la venganza, sino en la gracia. «Lo contrataré», dijo finalmente, su voz serena y firme, sorprendiendo incluso a don Armando. «Pero no como mecánico. Lo contrataré como auxiliar de limpieza. Tendrá que limpiar los pisos, vaciar la basura y mantener los baños impecables. Estará bajo mi supervisión directa». Hizo una pausa, y una sombra de su antiguo dolor cruzó su rostro, pero fue reemplazada por una calma inquebrantable. «Ahora él va a limpiar el piso que dijo que yo no servía ni para limpiar, pero lo hará con un sueldo justo y con respeto, sin humillación, porque yo no soy como él». Don Armando asintió lentamente, una profunda admiración en su mirada. Había apostado por un buen mecánico y había encontrado a un gran hombre. Meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Miguel, Clara y Mateo se mudaron a una casa más grande y luminosa en Coyoacán, con un pequeño jardín donde ahora crecían flores. Clara había podido dejar los turnos dobles y ahora pasaba más tiempo con su hijo. En el taller Mecánica Veloz, ahora rebautizado como Taller Herrera y Reyes, Rodrigo Navarro trabajaba en silencio. Cumplía sus tareas con una humildad que nadie le había conocido antes. Un día, al final de la jornada, se acercó a Miguel mientras éste cerraba la oficina. «Gracias», dijo en voz baja sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Gracias por la oportunidad, patrón». Miguel lo miró, no con el poder de un jefe, sino con la compasión de un igual. «Todos merecen una segunda oportunidad, Rodrigo. Lo que hagas con ella ya depende de ti». Esa noche, sentado en el porche de su nueva casa, viendo a Mateo jugar en el jardín mientras Clara le traía una taza de café de olla, Miguel sintió una paz que el dinero no podía comprar. Había recuperado su trabajo, su estabilidad, su futuro, pero lo que más lo enorgullecía, lo que le llenaba el pecho de un calor inmenso, no era el título en su tarjeta de presentación ni el saldo en su cuenta bancaria. Era saber que había atravesado el infierno y había salido del otro lado sin perderse a sí mismo. Había mantenido intacta su esencia, aquella que su padre le había enseñado y que él le enseñaría a su hijo. Que el trabajo honesto, al final, siempre vale más que cualquier atajo. Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que realmente importaba. Y así, la historia de Miguel Ángel Herrera nos deja una lección profunda, una de esas verdades que se sienten en el alma más que en la mente. La integridad es la única herramienta que nunca se oxida, la única riqueza que nadie nos puede arrebatar. Su viaje nos recuerda que, aunque la vida nos ponga de rodillas y la injusticia nos nuble la vista, mantenernos fieles a nuestros principios es la brújula que siempre nos guiará de regreso a casa. Agradecemos con todo el corazón que nos hayas acompañado hasta el final de este relato, por abrirnos un espacio en tu día y permitirnos compartir un mensaje de fe en la humanidad. Nos encantaría saber qué te ha parecido esta historia. Por favor, déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué fue lo que más te conmovió del camino de Miguel. Leer cada una de sus palabras nos llena de fuerza y nos hace sentir que no estamos solos, que somos una gran familia unida por las mismas esperanzas. Si este relato te ha tocado, te pedimos con humildad que nos regales un me gusta para que su mensaje de bondad pueda llegar a muchas más personas que quizás hoy necesiten escucharlo. Y si sientes en tu corazón que este trabajo vale la pena, tu suscripción es el regalo más grande que podemos recibir. Este canal es pequeño y está creciendo gracias a ti. Cada nuevo miembro de nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir contando estas historias.
Comparte este video con un ser querido, con un amigo, con cualquiera que necesite un recordatorio de que las segundas oportunidades existen y que hacer el bien, aunque parezca inútil, siempre siembra una semilla que florecerá. Finalmente, si así lo sientes, te invitamos a dejar una simple pero poderosa palabra en los comentarios. Gracias, para que juntos llenemos este espacio de gratitud. Recuerda siempre que, sin importar cuán oscura parezca la noche, no estás solo en tu lucha. Cada nuevo día es una página en blanco, una oportunidad para ser la respuesta a la oración de alguien. Que la paz te acompañe en tu camino y que la vida te devuelva, multiplicada, toda la luz que entregas. Hasta la próxima historia.